Avenida 2, número 21AN, raya 23, barrio Prados del Norte. Observamos una casa con una fachada de color blanco en Graniplas, sin pintar, con algunos deterioros por la humedad. Una rejilla de gas, la cual se encuentra despegada. Graniplas sin pintar, con marcas de goteaduras de humedad. Tenemos plafón, ventana metálica en buen estado con algunas manchas de cinta y suciedad. Guardascobas completos de fachada en buen estado, paredes con algunas manchas, nomenclatura en plástico, fachada con manchas de goteo. Tenemos una reja, una contrarreja de seguridad en buen estado. Observamos una sopladora en la pintura en la parte inferior, arriba de las guardascobas, manchas en la pintura. Manchas en la pintura. Paredes en buen estado, sin pintar. Tenemos un desagüe, tubo PVC en buen estado, totalmente resanado, con algunas manchas por desgaste de humedad, al igual que se observa el marañón empezando a levantarse su pintura. También tenemos una ventana con un vidrio partido y suelto. Tenemos piso de porche andén en tableta de grés, el cual presenta algunas cerámicas partidas, otras esportilladas, otras se encuentran vencidas, unas tienen un tono diferente, otras se encuentran con porosidad, desgaste ya, pero en buen estado. Tenemos una jardinera en ladrillo rústico en la parte exterior en buen estado y un pedazo de andén levantado. Al frente tenemos reja metálica de color blanco sin pintar, con manchas, con una malla plástica, una cerradura, la cual tiene una copia de la llave, abriendo en buen estado, funcionando sus pasadores. Por la parte exterior y por la parte interna, igual funcionando sus pasadores. Y observamos reja con peladuras y marcas de óxido, cerradura en buen estado, peladuras de óxido. Tenemos reja de color blanco sin pintar. Tenemos puerta metálica con ventana en vidrio en buen estado, el cual se encuentra un poco sucio. Marco metálico con pequeñas peladuras y marcas de óxido, vidrio con manchas de pegante, marco de reja con evidencia de óxido en su parte inferior, guardamonte pelado y marco con peladuras, marco sin pintar. Observamos unos stickers y en la parte inferior observamos igual el marco se encuentra deteriorado por óxido. Puertas sin pintar con múltiples manchas por mugre, suciedad, al igual que las rejas se encuentran sucias. Hacemos una cerradura en buen estado con una copia de la llave, abriendo y cerrando, quitando sus seguros. Interior tenemos marco, el cual se observa un poco deteriorado en la parte inferior. Pintura escarapelada, guardamontes con óxido, marco sin pintar. Parte superior de marco en buen estado, observamos marcas de golpe del marco y al igual que en su parte inferior se encuentra con marcas de óxido. Cerradura, se encuentran funcionando sus pasadores, dos pasadores en buen estado, entrando y saliendo suavemente, y picaporte en buen estado, abriendo y cerrando, igual que por su parte interna. Puerta se encuentra en buen estado, pasando sus pasadores en buen estado. Y funcionando su pasador.
reja cerrando, parte posterior de la puerta, parte posterior de la puerta, posterior cierra un poquito duro, pasador funcionando y pasador en la parte inferior funcionando. Parte posterior de la puerta se encuentra sucia, con polvo, pintura en buen estado, marcos sin pintar, puertas sin pintar, vidrios manchados. La parte posterior, al interior tenemos piso en granito con guardascobas completos, piso de sala, comedor, piso de sala en buen estado, guardascobas completos, paredes un poco sucias, apagadores y tomacorrientes, los cuales se encuentran sucios y con sus tapas pintadas, paredes con manchas de suciedad, una ventana por la parte interna con manchas en sus vidrios. En la parte superior tenemos unos ganchos cortineros en buen estado, paredes con esportilladuras y marcos sucios, ventanas con sus seguros funcionando, abriendo, están duras, están pegadas, rieles sin lubricación, con marcas de óxido, al igual que con vidrios con manchas de cinta, ventanas abriendo y cerrando, igualmente sin lubricación, con marcas de óxido, pasadores funcionando. Asegurando filos esportillados, ventanas sucias, filos y bordes en algunos lados se encuentran en buen estado. La parte superior observamos machimbre en muy buen estado, sin marcas de humedad, en buen estado, sin rastros de comején, igualmente en buen estado, con algunas marcas de pintura en sus orillas, con algunos ganchos grapas en algunas de sus maderas en buen estado. Tenemos paredes de color blanco, guardascobas completas, observamos suciedad en el piso con manchas de óxido, unas manchas circulares, tomacorrientes con manchas de pintura, paredes con algunas perforaciones mínimas y una mancha por humedad de color amarillo en la pared de la sala comedor, y en la parte superior del machimbre se observa un desgaste en su madera y tomacorrientes eléctricos con punto de conexión eléctrica. Tenemos pintura en regular estado con manchas, pisos manchados, granito manchado, paredes de color blanco, plafones con sus respectivas plafones pintados con sus orillos, pintura desgastada, pisos en buen estado. Aquí tenemos un doble altura del piso, se encuentra desnivelado, se puede observar. Detrás de la puerta observamos paredes de color blanco con algunas manchas, marcas en la pared, paredes sin pintar, tenemos algunas pequeñas puntillas y unas manchas, tomacorriente eléctrico en la parte inferior y tomacorriente de red en buen estado, paredes con manchas, plafones con pintura. En la parte superior observamos paredes con manchas y dilataciones, ganchos percheros para tubo cortinero en muy buen estado. Observamos paredes con pintura soplada, filos y marcos en buen estado que nos dan acceso hacia un patio de ropas, marco en aparente buen estado. Por acá igualmente paredes en marañón en la zona de patio, a media altura, en buen estado, en la cual en la parte superior tenemos una canal metálica con una reja de seguridad en varilla con un candado sin llave. Observamos unos desgastes en la parte superior, pero paredes de color blanco en marañón sin pintar,
con algunas dilataciones en aparente buen estado. En la parte inferior observamos que falta guardascobas, y en la zona de patio tenemos piso de diferente tonalidad y diferente, ya que el piso es tableta de grés, donde hay algunos remiendos. Tenemos una rejilla plástica con unas partes partidas, pisos en buen estado, totalmente manchado. En la parte inferior faltan guardascobas. Tenemos una llave tipo jardín en buen estado, funcionando con flujo de agua. Paredes en buen estado, sin pintar. Tenemos una pequeña placa para cubrir la zona de lavado manual. Paredes en marañón de color blanco. Tenemos unas cuerdas en buen estado, un área de llaves de paso sin resanar, con los tubos expuestos, enchape en buen estado, ya un poco deteriorado, lavadero en cemento con su respectiva rejilla un poco deteriorada, también sucio, manchado de pintura. En la parte inferior tenemos guardajabón en aparente buen estado. En la parte inferior, productos para productos de limpieza, tanque con su respectivo tapón, pintura en regular estado, interior pintado de un tono azul y llave de lavadero en buen estado, funcionando. Observamos paredes sucias de color blanco sin pintar. También observamos algunos ganchos para poner cuerdas, unos cáncamos, unas perforaciones. Observamos paredes dilatadas, pisos en cerámica en buen estado. Tenemos un bajante de la canal metálica de la parte superior en buen estado, una ventana de ventilación, le falta un vidrio del baño de la habitación de servicio, paredes en buen estado, marañón sin pintar. Observamos tabletas de diferente tonalidad, rejilla partida. Tenemos punto de lavadora con su doble llave funcionando en buen estado, su registro de desagüe y su conexión eléctrica. En la parte superior tenemos una placa la cual se observa humedad y una burbuja en su pintura. Paredes manchadas de amarillo, igual dilataciones en la pared. Tenemos una ventana tipo persiana, la cual le faltan 3 vidrios y otros vidrios se encuentran manchados. Marco metálico en buen estado, paredes color blanco sin pintar. Tenemos por este lado patio. Observamos una panorámica completa del patio en buen estado, su parte superior de su placa con humedad y su reja de seguridad y su entrada en buen estado con su zona de lavandería, pisos en buen estado. Tenemos por este lado una habitación la cual tiene puerta en madera, marco metálico de color blanco sin pintar, con una cerradura de poma en madera, la cual cuenta con 3 copias de llaves, cerradura funcionando, puerta en mal estado, su marco, el cual presenta en la parte inferior totalmente podrido y desgaste por el tiempo, marco sin pintar. Igualmente por el otro lado del marco también presenta sus respectivos desgastes en sus bisagras. A su interior observamos una habitación con piso de cerámica con su piso partido y esportillado. También se encuentra piso manchado. Por la parte interna tenemos paredes de color blanco en buen estado con su pintura quebrada y dilatada. La parte superior una tapa de distribución sin su respectiva tapa ciega. Plafón en buen estado con sus orillos pintados, parte interna de la ventana tipo persiana en buen estado, su mecanismo no funciona, no abre ni cierra, faltan 3 vidrios, paredes en la parte inferior con pintura soplada y humedad, piso sucio, esportillado. Tenemos por este lado el acceso a un baño, el cual tenemos una barda para evitar que salga el agua, paredes, marcos de entrada en buen estado. En la parte superior observamos unas perforaciones con chazos, tal vez para algunos ganchos cortineros, y la parte superior se observa la placa con manchas de humedad, color amarillo, paredes sucias. A su interior observamos piso en cerámica totalmente manchado de color marrón con una rejilla de desagüe, un sanitario sencillo con su tapa
con su tapa y su bizcocho. Su interior se encuentra manchado, funcionando su descarga. Tanque en buen estado, base y sanitaria igualmente se encuentra en buen estado, no tenemos venciduras ni partiduras en él. Tenemos enchape de baño en buen estado con su respectiva incrustación, portapapel sin su respectivo tubo, enchape en buen estado, ganchos de porcelana en buen estado, ventana la cual le falta un vidrio, enchape con brecha, no se encuentra uniforme, un gancho toallero en buen estado, lavamanos sencillo, le falta brecha en su orillo, se encuentra un poco descuadrado y su llave presenta un taponamiento en su desagüe y su sifón en buen estado. También tenemos portapapel, perforaciones en el enchape, parte superior, marañón de color blanco sin pintar, plafón sin bombillo, cable con grapas y una ducha sin la rejilla interna con su respectiva llave, la cual su enchape se encuentra remendado, y una llave de paso tipo jardín funcionando. Su ducha, filos y bordes en buen estado, con algunas pequeñas esportilladuras, paredes esportilladas en la parte inferior, guardascobas también esportillados, pintura soplada en su parte inferior, producto de la humedad, paredes en aparente buen estado. Tenemos perforaciones en las paredes, grapas plásticas, placa con mancha de color amarillo, producto de humedad, y pintura la cual se encuentra soplada con perforaciones también igual en la placa. Tenemos puntillas, paredes en buen estado con suciedad, pintura soplada, pisos con esportilladuras y peladuras, paredes con ganchos pintados y resanados, manchas en la pared superior de la placa, paredes en buen estado con algunas manchas, pisos con esportilladuras, paredes con mancha igual que su placa en la parte superior, placa de marañón totalmente manchada. Por este lado tenemos unas perforaciones de tornillos, y al igual que en la parte superior, para un cortinero divisorio de esta ventana, ventana con sus vidrios manchados de pintura, sin poder abrir por la parte interna de la habitación. Y en la parte inferior tenemos un tomacorriente sin tapa, y en la parte inferior observamos grapas plásticas y un apagador doble del baño y de la habitación en buen estado. Parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado, observamos un marco despegado, cerradura de goma en madera funcionando, poniendo su seguro, bloqueando y abriendo con su respectiva llave. Puerta un poco deteriorada en madera con múltiples perforaciones, venciduras, y madera ya empezando a despegarse, totalmente soplada. Saliendo de la habitación de servicio, llegamos al área de puerta. No ajusta, igual no ajusta, se queda pegada, no cierra. Tenemos área de comedor, cocina abierta. Tenemos un marco en arco en buen estado, de color blanco sin pintar. Observamos la placa de la parte superior con manchas amarillas. Igualmente por la entrada a la cocina observamos que falta pintura y un resane, filos y bordes. Tenemos también esquinero, el cual se encuentra despegado, totalmente partido de su base. A su interior de la que es comedor tenemos piso en granito pulido en buen estado, guardascobas completos, paredes con grapas plásticas y cables de televisión, filos y bordes internos del arco de entrada en buen estado, donde observamos un machimbre en madera con manchas de pintura en buen estado, sin desgaste por humedad. Tiene su respectivo plafón, manchas de pintura únicamente en su machimbre. Vigas y columnas se encuentran en buen estado, paredes igualmente se encuentran en buen estado pero sin pintar. Tenemos al fondo una cocina totalmente enchapada, donde observamos puesto de estufa, se encuentra su piso reventado, enchape partido. También tenemos enchape sucio de color blanco, con paredes con dilataciones. En la parte superior observamos igual machimbre con sus orillos pintados, sin deterioro. También observamos pequeñas marcas de comején en el machimbre, ya un poco deteriorado.
Paredes de color blanco sin pintar, zona de estufa en buen estado. En la parte superior tenemos un mueble metálico, el cual se encuentra ya un poco deteriorado, con unas bandejas, unas puertas en vidrio deslizables, abriendo y cerrando suavemente. Interior metálico, un poco sucio. Tenemos una campana extractora, la cual no creo que esté funcionando, donde tiene totalmente en grasa. No, estos perillas y botones no funcionan, es totalmente lleno de grasa, totalmente sucio, con algunos stickers. Tenemos espacio para estufa, donde en la parte inferior se encuentra el piso partido. Tenemos llave de paso de gas con su respectiva llave de paso y manguera sin acople. Paredes con su enchape manchado. En la parte inferior tenemos un mesón totalmente enchapado, también se encuentra con algunas zonas partidas y esportilladas. En su parte inferior observamos enchape de diferente tonalidad con su orillo irregular. En la parte inferior, paredes internas sucias y enchape en buen estado. Al fondo se observa enchape manchado, desagüe en buen estado, interior en buen estado, lo mismo que en la parte inferior se encuentra en buen estado. En la parte superior observamos enchape con pequeñas esportilladuras, peladuras en el mismo, enchape frontal en buen estado con unas cenefas decorativas, tomacorrientes eléctricos, algunas pequeñas perforaciones en el enchape y un lavaplatos de una tina en acero inoxidable sin su respectiva rejilla, la cual se encuentra un poco sucia, llave doble en buen estado, abriendo y cerrando suavemente con su llave, sin goteos ni fugas en la parte inferior de su sifón. Observamos orillos un poco esportillados, vencidos, orillos en buen estado. Aquí observamos que nos falta un pedazo del orillo. Y en la parte superior observamos un mueble flotante metálico con sus puertas, las cuales se encuentran sin pintar, ya se encuentran un poco deterioradas y se encuentran sin agarraderas. Puertas abriendo en buen estado, con algunas manchas de óxido en su interior de color amarillo, color hueso, interior sucio, puertas sin pintar, algunas le faltan agarraderas, bisagras igual a esta también le falta su agarradera, bisagras en buen estado, abriendo y cerrando, su interior totalmente sucio y con manchas de óxido. Al igual que en su parte inferior, también tenemos por acá unos ganchos con pegante, observamos marcas de óxido, bisagras y puertas en regular estado, sin agarraderas, observamos manchas de óxido, pintura, rieles deteriorados por el óxido. Tenemos gabinete en puertas de vidrio deslizables. Aquí observamos se encuentra podrido esta parte del mesón. En la parte superior unos periódicos, bandeja abriendo y cerrando, rieles en aparente buen estado. Tenemos espacio para la nevera, la cual en su parte inferior observamos piso partido también y manchas de óxido. En la parte inferior tenemos por acá tomacorriente eléctrico y enchape manchado, grapas plásticas en la parte superior. Observamos machimbre con su respectivo plafón, perforación en el machimbre por donde sale tubería, y observamos desgaste por comején en las vigas y machimbre con algunas manchas de pintura en la zona de cocina, filos y bordes en buen estado, enchape igualmente por este lado en buen estado con sus cenefas decorativas, un apagador y un tablero eléctrico con sus tapas, su enchape vencido y de forma irregular. Piso de cocina en buen estado, en granito, con sus guardascuadras completos. Se observan partes manchadas y desgastadas. Aquí observamos apagador de área de comedor en buen estado, con su tapa pintada, al igual que su tomacorriente en la parte inferior con su tapa pintada, paredes sin perforaciones en esta área en aparente buen estado, con algunas manchas, paredes sin pintar, la parte superior igualmente en buen estado, machimbre con orillos pintados, observamos machimbre en buen estado, sin, al igual que aquí, plafón con la perforación en el machimbre en la parte superior. Tenemos paredes de color blanco en buen estado, sin perforaciones, con grapas plásticas únicamente. En la parte superior del plafón observamos una dilatación y un plafón con su respectivo bombillo y sus orillos pintados, con su apagador, el cual también tiene su tapa pintada.
bombillo funcionando, paredes de color blanco en buen estado y en la parte superior, en la parte inferior toma corriente pintado, paredes en buen estado, filos y bordes. También por acá tenemos grapas plásticas en este orillo con cablerío, filos y bordes en buen estado. Pasamos al área de pasillo donde observamos pisos manchados. Tenemos una puerta en madera, marco metálico, puerta un poco desgastada, sin pintar, totalmente sucia, con perforaciones. Tenemos una cerradura de poma de madera, la cual cuenta con 3 copias de las llaves, funcionando, marco con peladuras y perforaciones. Paredes en buen estado. En la parte superior observamos machimbre con sus orillos pintados, cable de televisión con grapas plásticas en varias zonas, viga con desgastes en la madera y machimbre en buen estado con sus orillos pintados, paredes en buen estado. Por este lado tenemos puerta, a su interior tenemos habitación, la cual observamos pisos en cerámica en buen estado con algunas partes dilatadas, paredes en buen estado. En la parte inferior piso partido, paredes en buen estado de color blanco sin pintar, orillos de machimbre pintados, al igual que plafón con su respectivo cable y huecos en el machimbre, techo pintado en algunas zonas, guardascobas deteriorado en la parte inferior con pintura soplada. Tenemos en la parte superior un tubo cortinero, unos ganchos cortineros en aparente buen estado, paredes con perforaciones y desgastes, ventana abriendo y cerrando por la parte interna en buen estado, vidrio con algunas manchas y pintura. Tenemos humedad en esta esquina de la viga, pintura soplada, al igual que en este lado, orillos pintados, paredes amarillas, vigas pintadas. Observamos paredes sin perforaciones en aparente buen estado, con sus guardascobas completos. Observamos aquí guardascoba dilatado, orillos desportillados, sin pintar. En la parte inferior tenemos tomacorriente con su tapa pintada. En aparente buen estado tenemos un closet en madera, sin pintar, de color blanco, de puertas deslizables, abriendo y cerrando suavemente, con unos gaveteros en madera, interior totalmente desgastado, interior desgastado, en la parte superior con su respectivo organizador. Observamos interior sucio, gavetero con su madera en regular estado. Con su madera en regular estado. Gavetas abriendo y cerrando. Madera desportillada. Igual por acá un poco dura. La interior de gavetas en aparente buen estado. La parte inferior. Interior con desgastes en sus muros y sus paredes. En la parte superior tenemos guardaequipaje. Tenemos guardaequipaje en buen estado, puertas abriendo y cerrando, interior sin pintar, totalmente sucio, en aparente buen estado, madera también sin pintar, interior en buen estado, rieles funcionando, abriendo y cerrando. Por acá otra puerta en buen estado, ahí la observamos. Orillos sin pintar, orillos pintados. Interior con desgastes de humedad en la parte inferior, todo enchapado, un tubo perchero. Y en la parte superior en buen estado. Tenemos su respectivo apagador con su tapa pintada, no está funcionando, no hay bombillo, paredes en aparente buen estado con sus orillos pintados y parte posterior de la puerta.
se encuentra en buen estado, sin pintar, con su cerradura funcionando, con la cual tiene 3 copias de la llave en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Puerta cerrando en buen estado. Pared de pasillo con perforaciones y suciedad, plafón pintado, apagador pintado y sucio, paredes sin pintar, pisos manchados, filos y bordes desportillados, pasillo en regular condición. También tenemos perforaciones de puntillas, paredes con manchas sin pintar, piso manchado. Seguimos caminando, tenemos entrada al baño social, el cual tenemos marcos en regular estado, puertas en madera con cerradura de poma metálica. En la parte inferior del marco observamos el cual se encuentra bastante deteriorado, con podridumbre, al igual que su otro extremo. Marco sin pintar, puerta no cierra, no ajusta bien, cerradura de poma metálica sin llave. En su interior tenemos pisos en cerámica con pintura manchado, altura 1,50, paredes de color blanco sin pintar. A su interior observamos en todo el frente un lavamanos en buen estado, funcionando su llave, sin brecha en la parte posterior, un poco caído hacia el frente. Desagüe en buen estado, sin goteras, pisos en cerámica. Tenemos detrás de la puerta enchape y desgaste en la madera por la parte posterior, pared en buen estado, marco dilatado, madera en la parte superior con algunos desgastes de uso, orillos pintados, paredes sin pintar, tenemos plafón con su respectivo bombillo, perforaciones en la pared, un vidrio con manchas de pintura, tenemos sus respectivas incrustaciones, la cual tenemos toallero, apagador en buen estado, portajabón, portacepillos, sanitario. Tenemos pisos desportillados sin portapapel, no tenemos división de baño, tenemos la parte superior un tubo cortinero, unos ganchos percheros, pintura sucia, resale en el área de llave. También tenemos llave sin ducha, portajabón y enchape de área de baño totalmente sucio y algunas tabletas partidas y falta brecha en algunos sectores. Enchape manchado, parte superior pintura en regular estado sin pintar, machimbre igualmente con desgastes de intemperie. Tenemos rastros de comején en la madera, pero en buen estado. Paredes de color blanco, enchape ya funcionando con poquita agua. Varilla de desagüe, tenemos ahora aquí una ducha teléfono anulada, tenemos tapa y sanitario manchado, sanitario sin descarga, marcas de cinta doble cara, paredes con burbujas, pintura soplada. Saliendo del baño social tenemos al frente la última habitación, la cual observamos a su entrada una puerta de madera de color blanco sin pintar, marco metálico en buen estado, orillos sin pintar, cerradura de poma de madera con 3 copias de la llave en buen estado, abriendo y cerrando. A su interior observamos pisos en cerámica desportillados y faltando partes. Entramos y al fondo tenemos una puerta que nos comunica al área de parqueadero, puerta sin llave, con cerradura únicamente por la parte interna, puerta deteriorada con manchas de óxido, peladuras, vidrio partido, puerta en buen estado. En la parte inferior se observa su madera desgastada y deteriorada, cerradura de poma funcionando, orillas de puerta en mal estado, cerradura nueva funcional, marcos pelados, sin pintar, con perforaciones. Por la parte posterior observamos unas perforaciones en la puerta de un pasador. La parte inferior igual, puerta deteriorada, marco también, paredes de color blanco en buen estado, machimbre con manchas de pintura, con su respectivo plafón en buen estado, machimbre con orillos pintados, paredes en buen estado, guardascobas incompletos, partidos, apagador sin funcionar, paredes sin pintar, tenemos perforaciones en las paredes,
de color blanco. En la parte inferior tenemos tomacorriente eléctrico pintado, grapas plásticas. Observamos guardaescobas soplado, pared en buen estado. Tenemos canaleta por esta área, canaleta plástica, perforaciones, pintura en la madera, puntillas. Por este lado paredes en regular estado. Tenemos parte de ornamentación en la parte superior donde habrían ganchos. Tenemos una ventana abriendo y cerrando, machimbre con marcas de pintura, madera desgastada, deteriorada, paredes sin pintar, vidrios pintados, vidrios partidos y remendados, filos y bordes en buen estado. Tenemos por este lado un closet en madera. La parte superior observamos cables en aparente buen estado. Tenemos un closet en madera un poco deteriorado, sin manijas ni agarraderas, puertas sin pintar, interior totalmente sucio, sin su respectiva división, con su tubo perchero, interior sin pintar, parte sucia, caballeros en regular estado, su interior en buen estado, partidos y desgastados. También tenemos por acá otros gaveteros en regulares condiciones. En la parte inferior, puertas sin agarraderas, interior enchapado, totalmente sucio, gavetas sin agarraderas también. Tenemos por este lado, tiene una cerradura la cual no tiene llaves. Tenemos un espacio de una área, tenemos pintura en la parte del machimbre manchado, tenemos un desgaste acá del machimbre por el cual entra una cablerío, grapas plásticas, unas múltiples perforaciones con chazos, tapaciegas sin caja, sin tapaciegas. Igualmente por acá tenemos unas perforaciones, tenemos un decodificador como de tigo, y tenemos un segundo closet en madera sin pintar, sin agarraderas, madera desgastada, puertas con cerraduras sin llave. En su interior se encuentra manchado, sucio, con puntillas, perchero en buen estado, interior sin pintar. En la parte superior observamos machimbre deteriorado con unos ganchos percheros, perforaciones, chazos y puntillas, unos gaveteros sin agarraderas, abriendo y cerrando suavemente. Igual que en la parte de abajo, en buen estado, agarraderas, y en la parte inferior puertas en buen estado donde tenemos hinchape sucio, piso de habitación con guardaescobas, piso partido, esportillado y brechas en mal estado, piso deteriorado. Nos da acceso hacia un área de garaje, en el cual observamos pisos en cerámica totalmente partido y manchado, con desgastes. Observamos una fachada con una ventana la cual se encuentran sus vidrios pintados, fachada de color blanco sin pintar, machimbre con algunos desgastes y deterioros. Observamos podredumbre en la madera, de resanes y desgastes, paredes en marañón sin pintar con perforaciones, ventana de ventilación, madera en buen estado, paredes sin pintar, área de espacio de garaje, pisos también con parches y remiendos, garaje en buen estado. Tenemos un portón abriendo y cerrando suavemente, portón totalmente sucio con marcas de óxido sin pintar, el cual el portón presenta una copia de la llave en buen estado, abriendo y cerrando. Portón abriendo, funcionando su seguro, abriendo y cerrando suavemente en buen estado. Portón abriendo completo, en buen estado, pisos en cerámica de grés, machimbre un poco deteriorado. Aquí se observan marcas de humedad en el machimbre, al igual que por este lado, y el machimbre en la parte externa sí se encuentra bastante deteriorado. Aquí observamos
Las puntas se encuentran bastante podridas y desgastadas y se encuentra con hundimientos del machimbre. Reja por la parte externa en buen estado, con marcas de óxido en la parte inferior, sin pintar. Cerradura funcionando por la parte interna y por su parte externa también funcionando. Una copia de la llave en buen estado, portón abriendo y cerrando, entrada de porche con cerámica, piso partido, piso en buen estado, con algunas partes sucias, abriendo y cerrando. Observamos portón descuadrado un poco, en la parte superior riel bastante sucio, sin mantenimiento. Sí, paredes en buen estado, poco sucio, con hojas, paredes sin pintar. Observamos unas manchas amarillas, reja colindante en buen estado, orillos sin pintar, totalmente sucios, paredes en marañón blanco con algunas manchas, madera en regular estado con algunas manchas también de humedad. Observamos otra reja colindante con sus orillos sucios y paredes sin pintar con suciedad.